En esta parte, en esta sección, vamos a realizar la simulación de una batería de hidrociclones. Durante este ejemplo ustedes van a ver todo el procedimiento para meter la información y optimizar su sistema. Soy el Dr. José Ángel Delgadillo Gómez y continuamos con nuestro curso. Y vamos a hacer este primer análisis. Generalmente los ciclones están en circuito cerrado con molinos, pero vamos a empezar en el primer nivel para analizar cómo se mete toda la información y cómo se hace la simulación de un hidrociclón. Entonces el diagrama de flujo que tenemos es una alimentación a ciclones, tenemos los finos en el overflow y los gruesos en el underflow. Los datos del muestreo se hicieron granulometría de la alimentación al ciclón, de los gruesos y de los finos, se determinó el tonelaje de alimentación, se determinó el porcentaje de sólidos de cada corriente, se sacaron el número de ciclones en la batería era 1, el diámetro del ciclón 0.38 metros, longitud de la sección cilíndrico 0.5, diámetro de entrada 0.08, diámetro del vórtex 0.08 también metros, diámetro del ápex 0.05 metros, ángulo del cono de 20 grados, la presión de operación 63 kilopascales, esto es igual durante el muestreo, cada 15 minutos se monitoreó la presión y es el promedio de la presión durante la hora del muestreo, y la densidad de sólidos 2.25. Entonces, con esta hoja ustedes tienen un checklist o una lista de todos los parámetros que hay que tomar. Como saber cuántos ciclones hay, la geometría que hay que medir. Normalmente esto se mide después del muestreo. Por ejemplo, el ápex es de los que más se desgasta dentro de los ciclones, por lo tanto al final del muestreo se debe medir el ápex al cual estaba operando para poder hacer la primera etapa, que es la calibración del modelo. Al igual que el ángulo del cono, lo único que se mide durante el muestreo en el caso de los ciclones es la presión de operación. Esta es la presión promedio durante el muestreo. Entonces todos estos datos ustedes los encuentran en el archivo ejemplo 11XLS. Entonces, en el archivo 11XLS tenemos las granulometrías de las corrientes, está el diagrama de flujo y la geometría del ciclón muestreado. Entonces, vamos a abrir MinProSim. Si tenemos abierto MinProSim, vamos a abrir un nuevo proyecto. Y aquí vamos a diseñar nuestro diagrama de flujo, que es una alimentación, una batería de ciclones de un solo ciclón operando, y dos productos, en este caso un producto para finos o overflow y un producto para underflow. Esto es debido a que es un circuito abierto. Entonces, muestremos la alimentación. No le ponemos una corriente de agua aquí porque ya el flujo de alimentación nos está dando ya con la dilución de agua. Es lo que está entrando exactamente a la batería de ciclones. Tenemos el over y el under. Entonces ya hicimos la primera etapa, que es hacer el diagrama de flujo. La segunda parte es definir el tamaño de partícula. Aquí en esta sección, definir tamaño de partícula y densidad del mineral. Entonces la granulometría, vamos a ocupar la del caso, vamos a poner 0. Vamos a utilizar la del proyecto que tenemos aquí, que son estos tamaños. Los copiamos y los pegamos aquí. Aquí están mis granulometrías de este hidrociclón. Densidad del mineral es de 2.25. Densidad de los sólidos, entonces 2.25, como la default. Le damos OK. Entonces ya definimos la granulometría. Segunda parte, vamos a poner los datos experimentales. Entonces ponemos en la alimentación, vamos a poner la granulometría de la alimentación, que es esta. Granulometría de alimentación. Vamos a poner los sólidos. Aquí está. Y el porcentaje de sólidos. Podemos copiarlos de una sola vez. Y se pega, ¿no? Vamos a dejar las desviaciones estándar pequeñas, suponiendo que esta muestra fue tomada de la manera correcta. Ahora vámonos al ciclón. El ciclón, el combiner no se pone nada, va a ser lo que tiene en la alimentación, pero el over, que son los finos, vámonos al over, finos, aquí está. Granulometría de los finos.
No sabemos el tonelaje que sale en fino porque es un circuito abierto, entonces como no lo conocemos le damos una desviación estándar de 10. Muy importante porque a la hora de hacer el balance, si ustedes no ponen desviación estándar de 10, el software va a tratar de ajustar el tonelaje a 0. Y porcentaje de sólidos 44.6 que se midió durante el manejo de la muestra. Y dejamos 0.01. Ahora vámonos al underflow, gruesos. Lo pegamos, aquí está underflow. Igual no conocemos el tonelaje, le damos 10. Y el porcentaje de sólidos es de 73.18. 73.18. Ya metimos los datos experimentales. Ahorita les digo dónde van a ir los datos de operación, porque la primera etapa que hay que hacer es el balance de masa. Cualquier ajuste del modelo que le llamamos fit o ajuste del modelo para poderlo simular, necesitamos conocer el balance de masa para que todas las fracciones correspondan y conozcamos los flujos que no conocemos. No conocemos el tonelaje de finos ni el tonelaje de gruesos. Entonces nos vamos a balance de masa global y por tamaños, porque tenemos los tamaños, y damos balance. Entonces va a calcular el balance por todas las fracciones y el tamaño total. Nos dio un error de 29. Ahora, antes de proseguir con el ajuste del modelo, vamos a validar mis datos de balance. Entonces, el dato de balance experimental contrabalanceado, poner la escala logarítmica en X, es la alimentación, el over experimental contrabalanceado y el under experimental contrabalanceado. Entonces está, y con respecto a las granulometrías, está bien el balance. Vamos a ver con respecto a los porcentajes de sólido y flujos. Aquí está 74.83, 74.83, 58.89, 58.89. La alimentación, el balance concuerda perfectamente. Vamos a ver el ciclón, el over, 28.336. Este no tengo con qué compararlo, asumo que está bien. Y otra cosa que me da confianza es que es el mismo porcentaje de sólidos. Y del over, el mismo porcentaje de sólidos. Aquí me da el otro valor. 46.494 toneladas por hora de sólidos. Entonces, yo ya puedo decir que tengo mi balance de masa. Conozco todos los flujos y me concuerdan y me cierran por fracciones. Ahora sí, la siguiente etapa después del balance de masa es hacer lo que es el ajuste del modelo. Entonces, la primera etapa es el balance de masa. Ustedes ya vieron varios casos de cómo se hace el balance de masa. O sea, de hecho, repetimos para este ciclón el balance de masa. La segunda parte es hacer el ajuste del modelo. En el ajuste del modelo, la primera parte es poner datos de operación. Con esos datos de operación, yo voy a poder saber cuál es las características del modelo. Entonces, vámonos al meter los datos de operación del ciclón. Le doy clic en el ciclón. Y aquí es donde Stream Data metía los datos de la corriente. Ahora en Model Data voy a meter los datos del modelo. Existen dos modelos. El modelo que se basa en la geometría y el modelo que se basa únicamente en la curva de eficiencia. Este modelo solo me permite conocer cómo se clasifican las partículas, pero yo no puedo predecir ningún cambio si cambio la geometría del ciclón. En cambio, con este modelo, nada más puedo predecir cambios por ejemplo, en flujo o en algunas otras condiciones, pero acá solo sí puedo predecir el cambio si cambio la presión de operación, si cambio, no sé, el diámetro del ciclón, la longitud del número de ciclones, etcétera. Yo puedo predecir el funcionamiento del ciclón. En esta parte aquí, donde estoy indicando, en esta parte superior, pongo los datos originales de mi ciclón, el que muestré. Y en la parte de abajo voy a tener otra sección que es exactamente copia de la parte de arriba, pero aquí es el simulado. Si se fijan, como dato de inicio de original, yo le tengo que dar la presión de operación.
y los parámetros del modelo. Estos son parámetros del modelo que discutimos. En cambio, en el simulado, los parámetros del modelo se calculan en base a las condiciones de operación y la presión es un dato de salida. O sea, yo propongo diferentes flujos o diferentes condiciones de operación del ciclón y yo voy a obtener una presión de operación. Entonces, ¿dónde ponemos los datos? Aquí, en la original, porque estamos en la etapa de ajuste del modelo. Entonces, vamos a ver, número de ciclones en paralelo, un solo ciclón en paralelo. Diámetro del hidrociclón, diámetro del ciclón, punto 38. Longitud de la sección cilíndrica, longitud de la sección cilíndrica, punto 5. Ahí sí fue diferente, un poquito. Punto 5. Diámetro de la alimentación, punto 8. Y diámetro del vórtex, punto 8, punto 8, punto 5. Y punto 5 del diámetro del ápex. Tenemos ya los datos originales. Ángulo del cono, 20 grados. Y presión de operación, 63 kilopascales. Básicamente teníamos el caso original. Entonces, para que estos parámetros me representen esta operación, yo tengo que ajustar el modelo. Entonces le doy aquí en la parte donde dice fit y aquí me aparece, bueno, ya está bastante cercano porque era muy similar al dato original que teníamos, pero aquí en línea punteada me aparece los datos experimentales y la línea continua es lo que me predice el modelo o el modelo ajustado. Cómo funciona esto es de que yo les doy datos del modelo y el modelo me predice esta línea. Se fijan, el ajuste es bastante bueno. Yo puedo tratar de mejorarlo. Actualmente hay un error de 1.9 porque es la diferencia entre el experimental y el calculado, pero yo puedo darle a ajustar hasta reducirlo. Por las veces que yo quiera puedo dar a ajustar para reducirlo al mínimo ese error. O sea, yo puedo darle aquí muchas veces y en el menú puedo escoger el que me haya dado menor error. Por ejemplo, aquí el que me dio menor error fue de 0.5. Y se fijan, aquí ajusta casi perfecto en todas las corrientes. Entonces, una vez que le di y estoy satisfecho con el error mínimo, que en este caso fue 0.5, le doy aplicar. Entonces, me calcula y me pone los datos del modelo aquí, en esta parte. Ahora vamos a validar los resultados. Yo puedo ver, por ejemplo, del over, yo voy a comparar el balanceado contra el ajustado. Aquí está. Balanceado 28.336, ajustado 28.339. Esta es una predicción con el modelo. Es bastante bueno. El porcentaje de sólidos, la predicción del porcentaje de sólidos también es bastante cercano. Y la predicción del underflow, de igual manera, el tonelaje es muy cercano y el porcentaje de sólidos también. Entonces comparamos ajustado contra balanceado. Entonces yo voy a graficar también para ver la granulometría, es balanceado contra ajustado. Balanceado contra ajustado. ¿Por qué balanceado y no experimental? Yo podría poner experimental también. Porque en teoría el balanceado es el que estadísticamente describe mejor mi corriente. Entonces por eso comparamos el modelo, como el modelo viene de un ajuste numérico, el modelo me debe de representar el que estadísticamente es más probable que esté en esa corriente. En la alimentación, ¿por qué no aparece ajustado? Porque la alimentación la toma tal cual, no la ajusta, sino únicamente la toma de los datos balanceados. Por eso no aparece una corriente ajustada. Entonces, realmente lo que está prediciendo es el over y el under. Predice bien la granulometría y predice bien los flujos. Entonces, en este punto, cuando los datos experimentales han sido balanceados, nosotros podemos decir que el modelo está calibrado. Entonces ya está aquí calibrado nuestro modelo y nosotros ya podemos hacer la siguiente etapa, que es la simulación. Primera etapa balance, segunda etapa ajuste y tercera etapa balance de masa. Perdón, y tercera etapa simulación. Entonces yo puedo correr la simulación, ¿sí? Y puedo ver desde aquí, desde el icono que dice simular circuito, entonces le doy simular y corre automáticamente. Aquí parece un error, pero simplemente es el error del balance de masa, que cierre perfectamente, entradas menos salidas, si se fijan, es 0. Entonces yo ya puedo ver y puedo graficar aquí, por ejemplo, el over, el balanceado, que es mi referencia, contra el simulado, balanceado contra simulado.
¿Por qué lo uso ese? Porque es el de referencia, ¿no? El modelo únicamente está agarrando los datos y predicho. Entonces, básicamente el mismo valor del ajustado. Y si yo me voy a balance, perdón, aquí a simulado, me predice también los flujos, ¿no? Prácticamente igual que una pequeña diferencia con el simulado, pero prácticamente el mismo, exactamente el mismo valor. Underflow, ¿sí? Ajustado contra balanceado. Vamos a continuar con... Ajustado contra balanceado. Bueno, entonces, de esta manera ustedes ya pueden simular cualquier cambio. Ustedes ya pueden proponer qué pasaría si yo abro o cierro el Apex. Únicamente yo me voy al modelo, veo en la parte de simulado, actualmente el Apex es de 50 milímetros. ¿Qué pasaría si lo pongo de 40 milímetros? O sea, lo cierro, le doy simular y se fijan aquí me calcula la presión se mantuvo prácticamente igual, pero la carga circulante, si hubiera sido en un circuito cerrado, la que me predice es de 164%, aquí la carga circulante sería menor porque cerré el Apex. Pero ¿qué pasa con las granulometrías? Pues yo puedo comparar, si me voy a graficar, el ajustado contra el simulado, y se fijan el simulado es el amarillo y el simulado es el azul de acá arriba. Al cerrar el Apex, este es un poquito más grueso y este es un poquito más grueso, ¿no? O sea, aventó más partículas gruesas hacia arriba y mando más finos hacia arriba también. Entonces, esto hace que cambie las corrientes. Yo puedo ver aquí también en el over, por ejemplo, es más grueso el over, pero también sale más tonelaje, ¿sí? Con más agua, porque al cerrar el Apex sube más partículas sólidas, pero sube también más agua. En el under, de igual manera, salió un poquito más grueso, pero sale menos material y pues como se le quita agua, pues sale más espeso. Entonces, ustedes pueden evaluar no solo la granulometría, sino también los flujos, cómo se modifican. Ahorita, cuando no está cerrado con un molino de bolas, los efectos no son muy impresionantes, pero eso es cómo se comportaría el ciclón en circuito abierto. También pueden probar, por ejemplo, cambios de alimentación. Si yo le doy alimentación, actualmente se alimenta en 58.89%. Yo podría agregar más agua simplemente poniéndole una llave. ¿Sí? Vamos a ponerle una llave aquí. Una llave de alimentación y yo le voy a agregar más agua a mi ciclón. Actualmente el ciclón, si le veo el combiner, el ciclón opera a 58.89% de sólidos. Entonces, si yo me voy a la llave, yo le puedo poner aquí cuánta agua quiero que le agregue para que lo simule. La herramienta de simulación toma datos de la columna de experimental para calcular en las alimentaciones. Recuerden que ya para este circuito esto ya no es un ciclón, es un modelo matemático que toma las entradas y predice las salidas. Entonces, en las entradas, si yo quiero hacer un cambio de flujo en la entrada, pues lo cambio aquí en la parte experimental. Yo le digo, bueno, voy a agregarle 2 toneladas por hora de pulpa más, o de agua, perdón, lo que yo necesite. Igual aquí, yo le puedo agregar más sólidos o ponerle menos porcentaje de sólidos, lo que yo quiera, solo en la alimentación. Si yo lo cambio en el over o en el under, no va a haber ningún cambio, porque el modelo me predice las salidas en base a lo que lo dé de entrada. Ahora, estábamos en el porcentaje de sólidos. Actualmente el ciclón, opera a 58.89. Yo le voy a poner aquí en el agua que me dé, por ejemplo, a 50% de sólidos. ¿Qué pasaría? Ahora, yo tendré que calcular aquí cuánta agua le tengo que agregar para hacerlo a 50% de sólidos. O yo puedo escoger un modelo que tiene MinProSim aquí en Model Data. Es un modelo para agua únicamente y el primer modelo por default es adición de agua. Aquí le dice cuánta agua le adiciono y simplemente yo la defino aquí. Si yo aquí le pongo 1 metro cúbico, pues cuando yo haga simular, aquí me va a calcular, le puedo dar simular, pues que se le agregó 1 metro cúbico. Pero eso yo tendría que estarlo calculando. Pero hay una manera más sencilla. Si yo le digo el porcentaje de sólido requerido, yo aquí le puedo decir que 50%, 40%, lo que necesite, ¿no? Vamos a ponerle 50% de sólidos, le doy simular y me va a calcular la cantidad de agua que hay que adicionar.
ya no el 1 que yo le había dado. Si yo me voy acá, aunque yo le había dicho 1, pero como usé un modelo de cálculo, me va a decir que necesitaré agregar 22.6 toneladas por hora de agua para que la corriente a la que esta llave está conectada me opere a 50% de sólidos. ¿Y qué pasaría a 50% de sólidos? Vamos a ver. Vamos a ver fit contra simulado. El under, fit contra simulado. Si se fijan, el simulado de los finos pues es más fino. Yo al agregar más agua obtengo más partículas finas en el over. Y eso es lo que se ve. Se baja la densidad, la pulpa gira más rápido y se obtiene un arrastre de finos más por el over. Pero ¿qué pasa con los flujos? ¿Sí? Recuerden que el ciclón no produce finos, sino únicamente los clasifica. Pues produzco menos material, porque es un circuito abierto. Si fuera un circuito cerrado, el tonelaje sería constante, lo único que aumentaría sería la carga circulante. Se obtiene un material 56 micras de P80 contra 78 que tenía originalmente el circuito. 22% de sólidos, y en el under se obtendrían más sólidos, 56%, pero 85% de sólidos. Como es muy alto, habría la posibilidad de un dropping, lo que habíamos visto. Entonces, probablemente esta condición no sea viable en la realidad. Y pues aquí está la presión. La presión subió hasta 93 kilopascales. ¿Sí? De 63, 93. Sí, aumento la cantidad de finos que obtengo del circuito, pero mi costo es que obtengo una mayor presión de operación y por ende un mayor desgaste. Entonces, de esta manera ustedes pueden hacer cualquier cambio en simulación. Acá se fijan, no cambian porque la parte de arriba son los datos originales del ciclón. En la parte inferior son los datos simulados o la nueva condición que quieren probar. Por ejemplo, tienen punto 4, yo le pongo poner punto 5, como estaba originalmente. Le doy, ya no le doy ajustar porque ya está ajustado el modelo, le doy simular. Fíjense que me cambia un poco la carga circulante. La presión no es sensible al apex. Ahorita, cuando veamos circuitos cerrados vamos a ver por qué. Pero pues me va a cambiar, por ejemplo, del underflow. Ya no tengo el 82, ahora tengo 78, que esto es más viable, ¿no? A lo mejor si quiero poner a 50% de sólidos, el apex lo debe dejar a 50 milímetros. El overflow, si es más fino, no tan fino como antes, pero obtengo 17 toneladas por hora en lugar de 28. Entonces, esta es la primera aproximación, la primera simulación que ustedes van a hacer. Sigan el procedimiento, exploren qué pasa si le agregan o le hacen cambios, número de ciclones, cambien la geometría, cambien el ángulo del cono y vayan viendo cuál es el comportamiento. Realmente no pasa nada, el simulador simplemente me va a dar datos, ustedes tienen que evaluar si esas condiciones, si ese porcentaje de sólidos, si esa presión es viable para un ciclón de ese tamaño. Soy el doctor José Ángel Delgadillo, muchas gracias por su atención.